Imagina que todo lo que aprendiste sobre las pirámides a lo largo de tu vida no sea más que una narrativa conveniente, una versión de los hechos cuidadosamente moldeada para encajar dentro de los límites de lo que la academia tradicional está dispuesta a aceptar. Durante décadas, nos dijeron que el faraón Keops erigió la Gran Pirámide con herramientas de cobre, una fuerza de trabajo de aproximadamente 20.000 hombres y un plazo de apenas 2 décadas. Una historia simple, ordenada, casi demasiado perfecta. Pero Graham Hancock, uno de los investigadores más controversiales y al mismo tiempo más respetados de la actualidad, mira esa versión oficial y lo dice sin rodeos: eso no se sostiene. Para él, estamos frente a una tecnología perdida, a un conocimiento que perteneció a una civilización tan avanzada que fue completamente borrada de la memoria humana por una catástrofe global ocurrida hace aproximadamente 800 años. Hancock no llegó a esa conclusión de la noche a la mañana. Fueron décadas sumergido en archivos históricos ignorados, mapas antiguos, escaneos desclasificados de satélites y datos arqueológicos que jamás llegaron a los titulares de los grandes periódicos. Lo que encontró a lo largo de ese recorrido sacudió incluso a los investigadores más experimentados y escépticos. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar ahora. Las pruebas que reunió, los cuestionamientos que planteó y las respuestas que el establecimiento académico todavía se niega a enfrentar de frente. Graham Hancock no es un historiador convencional. No tiene cátedra universitaria, no forma parte de ninguna academia oficial de egiptología y jamás perteneció a la élite intelectual reconocida por los grandes centros de investigación. Y curiosamente, es justo ese distanciamiento de las instituciones lo que hace que millones de personas alrededor del mundo confíen en su trabajo. Formado en periodismo, trabajó durante años como corresponsal de la reconocida revista The Economist. A principios de los años 90, sin embargo, dio un giro radical en su carrera. Abandonó la cobertura de eventos cotidianos y comenzó a investigar algo infinitamente más profundo: la historia perdida de la humanidad. Las preguntas que guiaron esa transición eran perturbadoras en su simplicidad. ¿Y si las civilizaciones antiguas son mucho más viejas de lo que los libros de texto admiten? ¿Y si la narrativa histórica que nos enseñaron es apenas una fracción de la realidad? ¿Y si la verdad sobre nuestros orígenes está literalmente sepultada bajo siglos de arena, piedra y un obstinado proteccionismo académico que rechaza cualquier dato que amenace el consenso establecido? En los últimos 30 años, Hancock recorrió el planeta en busca de respuestas, desde las pirámides egipcias hasta las selvas de Göbekli Tepe, en Turquía, desde las ruinas sumergidas en la costa de Japón hasta los templos de América Central. En cada destino, consultó especialistas en geología, astronomía, lingüística antigua y mitología comparada. Su método es esencialmente interdisciplinario. Conecta patrones que la academia convencional insiste en analizar de forma aislada, sin jamás ver el panorama completo. Los académicos tradicionales califican su enfoque como pseudociencia, pero decenas de millones de lectores y espectadores ven algo completamente distinto en ese hombre: un denunciante valiente dispuesto a cuestionar lo que nadie más quiere cuestionar, y que lo hace armado con investigación seria, evidencias documentadas y una capacidad única para articular lo inexplicable. Lo que distingue a Hancock de la mayoría de los pensadores alternativos no es solo la originalidad de sus teorías, es la honestidad intelectual con la que conduce su investigación. No afirma tener todas las respuestas, lo que hace es señalar, con precisión quirúrgica, las incoherencias de la versión oficial, los puntos donde la historia simplemente no cierra, donde las piezas del rompecabezas no encajan por más que se intente forzarlas. Y en el centro de todas sus investigaciones está el monumento más imponente, más estudiado y al mismo tiempo más incomprendido de la historia humana, la Gran Pirámide de Giza. La Gran Pirámide es la estructura más reconocible de la Tierra, pero cuando penetras en su interior en busca de respuestas concretas, algo profundamente desconcertante ocurre. No encuentras nada. De acuerdo con la versión oficial, fue erigida alrededor del año 500 A.C. por el faraón Keops. La narrativa sostiene que la construcción tomó poco más de 2 décadas, con un vasto equipo de trabajadores habilidosos utilizando herramientas de cobre, trineos de madera y fuerza bruta. Aproximadamente 2.3 millones de bloques de caliza fueron colocados con precisión milimétrica. Es una historia que ya se repitió en enciclopedias, museos y salones de clase en todo el mundo. Graham Hancock, sin embargo, hace una pregunta desconcertante. ¿Dónde está la prueba de todo eso?
Para una civilización tan meticulosa como la egipcia, el silencio en el interior de la Gran Pirámide es ensordecedor. La mayoría de las tumbas reales egipcias están cubiertas de inscripciones. Capítulos del Libro de los Muertos, alabanzas a las deidades, nombres de faraones grabados con orgullo, declaraciones de poder y linaje divino. Pero en el interior de la Gran Pirámide no existe un solo jeroglífico en las paredes internas, ningún relieve, ninguna dedicatoria, ningún texto funerario, solo cámaras masivas y mudas, esculpidas en piedra con una precisión que desafía cualquier explicación simple. El llamado sarcófago encontrado en la cámara del rey también genera serias sospechas. Se trata de una caja de granito completamente lisa, sin marcas, sin decoración y completamente vacía. Jamás se encontró ninguna momia allí, ningún objeto funerario, ningún sello real, absolutamente nada que pruebe que Keops o cualquier otra persona haya sido sepultado en ese lugar. Entonces, ¿de dónde viene esa atribución al faraón Keops? De una sola fuente, algunas marcas de cantera, básicamente una especie de grafiti antiguo, encontradas en una cámara oculta sobre la cámara del rey. Esas marcas supuestamente fueron descubiertas en 1837 por el coronel británico Howard Vyse, quien trabajaba en el lugar con explosivos y herramientas rudimentarias. Según el diario de Vyse, la cámara estaba completamente cerrada hasta que él abrió paso con explosiones, encontrando entonces inscripciones que mencionaban el nombre de Keops de forma aparentemente casual y conveniente. Hancock y otros investigadores independientes señalan lo frágil que es esa historia. En primer lugar, Vyse enfrentaba una intensa disputa con otro explorador que estaba a punto de eclipsarlo en los descubrimientos del sitio. En segundo lugar, no había testigos en el momento en que supuestamente se encontraron las inscripciones. En tercero, diversas inconsistencias en los registros dejados por el propio Vyse sugieren que pudo haber falsificado las marcas para asegurar prestigio y financiamiento para sus expediciones. Hasta hoy, esas marcas de cantera siguen siendo el único vínculo directo entre Keops y la Gran Pirámide. No hay ninguna referencia al faraón en el exterior de la estructura. No existe ningún papiro antiguo que describa el proceso de construcción. Ningún templo ni tumba real de la época menciona la edificación de la pirámide. ¿Por qué, entonces, uno de los monumentos más avanzados de la historia de la humanidad, un prodigio de ingeniería que supera los estándares técnicos modernos en varios aspectos, es oficialmente atribuido a un rey que no dejó ninguna marca auténtica en él? La respuesta de Hancock es perturbadora. Sugiere que la pirámide no fue construida para Keops. El faraón pudo simplemente haberla encontrado, heredado y posteriormente reclamado como suya. Las dinastías egipcias subsiguientes pudieron haber restaurado o reutilizado estructuras mucho más antiguas sin comprender plenamente sus orígenes reales. Esa hipótesis explicaría por qué una estructura tan técnicamente avanzada se destaca de forma tan marcada en relación con todas las demás pirámides del Imperio Antiguo, la mayoría de las cuales son hoy montones de escombros en acelerado proceso de desintegración. En otras palabras, el verdadero origen de la pirámide pudo haber sido ya un misterio, incluso para los propios egipcios antiguos. Pero aunque aceptemos que Keops no la construyó, o que simplemente la heredó de una civilización anterior, todavía nos enfrentamos a la pregunta más difícil y más urgente de todas: ¿cómo fue erigida? Porque lo que viene a continuación no es solo una curiosidad histórica, es una imposibilidad de ingeniería. Cuando retiras todas las capas de mito y romanticismo y analizas fríamente la mecánica bruta de la Gran Pirámide, una conclusión perturbadora se impone. Esto no fue un proyecto de construcción primitivo. Fue una clase magistral de ingeniería de precisión que los constructores modernos tendrían enorme dificultad para reproducir, incluso con toda la tecnología disponible hoy. Comencemos por lo básico. La Gran Pirámide está alineada al norte verdadero con un margen de error de apenas 0.05 grados. No al norte magnético, sino al norte verdadero, una dirección que hoy solo podemos determinar con instrumentos sofisticados y tecnología satelital. Sin embargo, ese alineamiento fue logrado hace más de 500 años con herramientas que, según nos dicen, estaban hechas de cobre y piedra. ¿Cómo? La base de la pirámide cubre más de 5 hectáreas y está perfectamente nivelada, con una variación de menos de 2 centímetros en toda la extensión de la cimentación. Incluso con los más avanzados equipos modernos de topografía láser, alcanzar ese nivel de planitud en una escala tan colosal sería considerado un logro extraordinario.
y después está el encaje entre los bloques. Las piedras de revestimiento de caliza y los bloques internos de granito se ajustan con una precisión tan impresionante que, en varios puntos, no es posible introducir ni una hoja de afeitar entre ellos. Algunas juntas son anguladas, otras son levemente curvas. No solo encajan con fuerza, sino que se intertraban de manera que absorben y distribuyen el peso y la presión de toda la estructura. No se trata de un apilamiento improvisado, sino de una ingeniería de piedra deliberada, sofisticada y profundamente intencional. Ahora piensa en las herramientas que la versión oficial nos presenta: cinceles de cobre y piedras de dolerita para martillar. Pero el cobre es un metal blando, absolutamente inadecuado para cortar granito. La arqueología experimental ya intentó recrear ese proceso usando esas herramientas. Los resultados fueron desalentadores, lentos, imprecisos y completamente ineficientes. En el mejor de los casos, horas de trabajo producen un avance mínimo en un solo bloque. En el peor, las herramientas se degradan casi de inmediato. Sin embargo, la Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.3 millones de bloques, con pesos que varían entre 2 y 15 toneladas cada uno. Todos necesitaban ser extraídos de canteras, tallados con precisión, transportados y colocados de forma perfectamente calculada. De acuerdo con el cronograma oficial, todo eso se realizó en alrededor de 20 años. Eso equivale a colocar un bloque cada 2 minutos y medio, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 2 décadas enteras, sin interrupción, sin error y con consistencia matemática perfecta. El razonamiento simplemente no cierra. Todavía más desconcertante es el diseño de las cámaras internas, especialmente la Gran Galería y la Cámara del Rey. La geometría de esas estructuras es elegante, deliberada y cargada de significado matemático. La proporción entre la altura y la base de la pirámide se aproxima al número pi. La estructura codifica conocimientos sobre los equinoccios, el año solar e incluso la curvatura de la Tierra. Esto no es una simple tumba, es un instrumento científico construido en piedra, un repositorio de conocimiento astronómico y matemático de una precisión impresionante. Graham Hancock lo resume con claridad: esto no es prueba y error de una civilización primitiva, esto es ingeniería avanzada. Argumenta que la calidad constructiva y la inteligencia arquitectónica de la Gran Pirámide superan ampliamente lo que se observa en las pirámides construidas posteriormente. La mayoría de las pirámides erigidas después de Keops están en proceso de colapso o ya se convirtieron en montones de ruinas irreconocibles. ¿Cómo podría una civilización partir de un nivel de casi perfección absoluta para retroceder de forma tan dramática? Para Hancock, la conclusión es inevitable. La Gran Pirámide no es un producto del imperio antiguo egipcio. Fue heredada, reutilizada o construida por una civilización que poseía un nivel de conocimiento y recursos técnicos que ya no comprendemos. Pero hay todavía otra capa en este misterio, porque construir la pirámide es un desafío. Transportar los materiales para ella es un nivel completamente diferente de imposibilidad. Si la precisión de la construcción ya es difícil de explicar, el transporte de los materiales eleva el enigma a una dimensión todavía más perturbadora. Observa específicamente el corazón de la estructura, la Cámara del Rey. A diferencia de los bloques de caliza utilizados en la mayor parte de la pirámide, las paredes y el techo de esa cámara están hechos de granito, una piedra mucho más densa y considerablemente más pesada. Y no es cualquier granito. Esos bloques monumentales, algunos con un peso de hasta 80 toneladas, fueron transportados desde la cantera de Asuán, ubicada a más de 800 kilómetros al sur, en el Alto Egipto. Reflexiona sobre eso por un momento. Cada uno de esos bloques pesa aproximadamente lo mismo que una locomotora diésel. Ahora imagina transportar múltiples locomotoras río arriba por el Nilo, luego arrastrándolas hacia la meseta y por último levantándolas a más de 45 metros de altura dentro del núcleo de la pirámide. Todo eso utilizando únicamente cuerdas, trineos de madera y fuerza humana. Eso es exactamente lo que la narrativa oficial sostiene. El problema es que no existe ninguna evidencia sólida de cómo se hizo eso. La teoría más difundida es la de la rampa. La idea de que los trabajadores construyeron enormes rampas de tierra o en espiral para izar los bloques por los costados de la pirámide en crecimiento. Pero los ingenieros que analizaron esa teoría identificaron una falla estructural fatal. La rampa en sí habría necesitado tener hasta 1,5 kilómetros de longitud y habría requerido un volumen de material superior al de la propia pirámide.
y sin embargo no quedó ningún vestigio de esa rampa, ningún fragmento, ninguna cimentación, ninguna evidencia arqueológica de esa estructura supuestamente esencial para la mayor obra de construcción de la antigüedad. Otros investigadores propusieron rampas internas en espiral o sistemas de poleas, pero tampoco hay nada en el registro arqueológico que sustente esas hipótesis. Operadores de grúas y trabajadores especializados modernos que intentaron mover y tallar bloques de granito usando réplicas de las herramientas atribuidas a los antiguos egipcios reportaron que el proceso fue extremadamente difícil, completamente ineficiente, incluso con el apoyo de los conocimientos técnicos contemporáneos. De hecho, diversos ingenieros modernos declararon públicamente que sería imposible replicar la construcción de la Gran Pirámide utilizando exclusivamente las herramientas que la historia oficial atribuye a sus constructores. Hancock es directo. Esto no fue fuerza bruta, fue conocimiento técnico. Sostiene que los constructores dominaban un nivel de ingeniería que se perdió por completo, ya sea por algún cataclismo civilizatorio, ya sea por haber sido deliberadamente borrado de la memoria colectiva a lo largo de los siglos. Es evidente que la versión oficial nos deja con muchas más interrogantes que respuestas, y la mayor de ellas es: si la Gran Pirámide no fue construida alrededor del año 2, 500 A.C., como afirma la egiptología convencional, ¿cuándo fue erigida entonces? Hancock cree que la respuesta no está grabada en las paredes ni escondida en cámaras funerarias. Está en otro lugar completamente inesperado, no en la piedra, sino en el agua. Para reconstruir la verdadera línea de tiempo de las pirámides, Hancock se vuelca hacia algo que la mayoría de los arqueólogos convencionales simplemente ignoraron: la piedra erosionada por la lluvia de la Esfinge. Y lo que esa erosión revela puede empujar la historia egipcia hacia atrás en milenios. En el borde de la meseta de Giza se alza uno de los monumentos más icónicos de la historia humana, la Gran Esfinge. Mitad león, mitad humano, esculpida a partir de un único macizo de caliza, contempla silenciosamente las arenas del desierto. Según la egiptología convencional, fue construida alrededor del año 2, 500 A.C. durante el reinado del faraón Kefren. Pero Hancock sostiene que esa datación está completamente equivocada y que corregirla es la clave para descubrir quién realmente construyó Giza. Fue el geólogo Dr. Robert Schoch quien hizo la pregunta que nadie más se atrevía a formular. En la década de 1990, Schoch examinó la Esfinge no como un artefacto arqueológico, sino como una formación geológica. Lo que encontró sacudió al mundo académico. La piedra alrededor de la Esfinge presenta profundas fisuras verticales, un patrón de erosión causado no por la acción del viento y la arena como la teoría tradicional sugería, sino por lluvias intensas y prolongadas. Este tipo de meteorización hídrica solo pudo haber ocurrido durante un periodo de precipitación significativa y sostenida, y eso es algo que Egipto simplemente no experimenta desde hace miles de años. La última vez que la región de Giza recibió lluvias suficientemente abundantes para causar ese tipo de desgaste fue durante el final del Pleistoceno, entre 10.000 y 12.000 años atrás, lo que significa que la Esfinge pudo haber sido esculpida tan remotamente como en el año 10.500 A.C. Esa conclusión confronta directamente la historia convencional. Si la Esfinge fue realmente tallada en ese periodo, no solo precede a las pirámides, sino que antecede al propio inicio del periodo dinástico de Egipto. Eso implicaría la existencia de una civilización altamente organizada y técnicamente capaz mucho antes de lo que nos enseñaron a creer. Graham Hancock conectó los hallazgos de Schoch con un escenario todavía más amplio, la teoría de una catástrofe global, posiblemente un diluvio o un evento climático abrupto ocurrido alrededor del año 10.500 A.C. Ese evento está asociado a la hipótesis del impacto del Dryas reciente, una propuesta de colisión de cometa o de evento masivo de deshielo que habría puesto fin abruptamente a la última era glacial y devastado culturas alrededor del planeta. Si la Esfinge fue esculpida por una civilización predinástica anterior a esa catástrofe, puede ser uno de los poquísimos monumentos que sobrevivieron de un capítulo completamente borrado de la historia humana, de una época en que ingenieros avanzados dejaron un mensaje grabado en piedra para que las generaciones futuras supieran que ellos existieron. Los historiadores convencionales descartaron esa idea como pensamiento marginal.
pero tuvieron enorme dificultad para refutar la geología física que estaba frente a sus propios ojos. La erosión eólica y la abrasión por arena simplemente no explican los patrones observados en la Esfinge. Solo el agua los explica. Hancock concluyó que la Esfinge no fue creada en el año 2, 500 A.C. Fue simplemente adoptada por los faraones, igual que las pirámides, heredada de una cultura mucho más antigua cuyo nombre no conocemos. Y si la Esfinge fue construida alrededor del año 10, 500 A.C., no puede ser coincidencia que el cielo estrellado de esa época se alinee de forma extraordinariamente precisa con los monumentos en el suelo. Hancock cree que quienes construyeron Giza también estaban cartografiando el firmamento y señala a la constelación de Orión para demostrarlo. Antes de revelar quiénes realmente construyeron las pirámides, Hancock formula una pregunta que cambia toda la perspectiva. ¿Y si las pirámides de Egipto no fueran solo tumbas o monumentos, sino partes integrantes de un mensaje mucho más grande? Un mensaje no escrito con tinta ni grabado en paredes, sino trazado entre las estrellas. Ese es el núcleo de la teoría de la correlación de Orión, desarrollada por el investigador Robert Bauval, una idea revolucionaria que transformó completamente la forma en que miramos la meseta de Giza. Bauval observó algo que a primera vista parece un detalle trivial. Las 3 pirámides de Giza no están alineadas en línea recta. La tercera y más pequeña pirámide está ligeramente desplazada respecto a las otras 2. Ese arreglo aparentemente irregular, durante mucho tiempo descartado como una imperfección constructiva, refleja con impresionante precisión las 3 estrellas del cinturón de Orión en el cielo nocturno, pero la conexión va mucho más allá de una simple semejanza visual. Bauval utilizó software de simulación astronómica para calcular en qué momento exacto el cinturón de Orión habría aparecido en esa configuración precisa directamente sobre Giza. El resultado apuntó hacia aproximadamente el año 10, 500 A.C., una fecha que coincide de forma casi perfecta con los hallazgos sobre la erosión hídrica de la Esfinge realizados por el Dr. Robert Schoch. 2 líneas de evidencia completamente independientes, una proveniente de la geología y otra de la astronomía, convergen hacia el mismo periodo remoto de la historia humana como si apuntaran al mismo secreto enterrado. Para Graham Hancock, esa convergencia no puede ser fruto del azar. Sostiene que la meseta de Giza fue concebida no solo como un sitio ceremonial, sino como un mapa celeste tridimensional grabado en la superficie de la Tierra. Esa hipótesis cobra aún más fuerza cuando nos damos cuenta de que otros sitios sagrados esparcidos por el planeta también reflejan configuraciones estelares. Desde Göbekli Tepe, en Turquía, un complejo con más de 12,000 años de antigüedad que desafía todo lo que sabíamos sobre los orígenes de la civilización, hasta Teotihuacán, en México, cuyo conjunto monumental guarda proporciones y alineamientos astronómicos de precisión extraordinaria. Monumentos sagrados en continentes distintos, construidos por pueblos que supuestamente jamás tuvieron contacto entre sí, comparten los mismos ejes, las mismas referencias estelares, las mismas constantes matemáticas. Lo que eso sugiere es inquietante: la existencia de un conocimiento global compartido, mucho más antiguo y mucho más sofisticado que cualquier cosa que nuestros libros de historia estén dispuestos a reconocer. Como argumenta Hancock, esos monumentos son mapas del cielo grabados en piedra, mensajes dejados para nosotros por sobrevivientes de una catástrofe global, personas que dominaban los astros, comprendían la geometría avanzada y eligieron deliberadamente ser recordadas no por escrituras o artefactos frágiles, sino por el alineamiento permanente entre la Tierra y el firmamento. Y eso nos lleva a la pregunta que lo cambia todo. La cuestión ya no es cuándo fueron construidas las pirámides. La cuestión ahora es: ¿quién tenía el conocimiento, la visión y la capacidad técnica para erigirlas con semejante perfección e intencionalidad milenios antes del surgimiento de cualquier civilización registrada en nuestros manuales de historia? Hancock dice haber encontrado la respuesta, y es perturbadora. Este es el momento en que Graham Hancock lanza el golpe definitivo y enuncia lo que los historiadores convencionales se niegan a decir en voz alta. Las pirámides no fueron construidas por el faraón Keops, ni por ningún otro faraón. Fueron erigidas por otro pueblo, en un tiempo muy anterior al surgimiento del Egipto dinástico. De acuerdo con Hancock, los verdaderos constructores eran sobrevivientes de una civilización avanzada de la era preglacial,
Un pueblo altamente desarrollado que fue prácticamente extinto hace aproximadamente 800 años por una catástrofe de proporciones globales, posiblemente el impacto de un cometa durante el período conocido como Dryas reciente. No estamos hablando de nómadas primitivos ni de cazadores-recolectores viviendo en cuevas. Estamos hablando de arquitectos magistrales, astrónomos de alta precisión y navegantes capaces de cartografiar los océanos con una exactitud impresionante. Un pueblo olvidado al que Hancock llama los magos de los dioses. Su tesis es que cuando esa civilización colapsó, los pocos sobrevivientes cargaron consigo fragmentos del conocimiento acumulado a lo largo de siglos, esparciendo esos fragmentos por los 4 rincones del planeta y plantando las semillas de las grandes culturas antiguas que emergieron posteriormente. Y la Gran Pirámide fue uno de los legados más grandiosos y deliberados de ese pueblo. No una tumba construida para glorificar el ego de un rey, no un monumento al poder de una dinastía, sino una cápsula del tiempo, un mensaje grabado en piedra diseñado para sobrevivir a inundaciones, a guerras, al colapso de imperios y al borrado de la memoria humana. Y aquí la historia se vuelve todavía más inquietante. Hancock demuestra que estructuras piramidales y alineamientos cósmicos aparecen de forma recurrente en continentes distintos, desde la Pirámide del Sol en Teotihuacán, en México, hasta Angkor Wat en Camboya, pasando por las pirámides de Meroe en Sudán. Civilizaciones que, según la historia oficial, no tenían ningún contacto entre sí, y sin embargo, todas comparten constantes matemáticas similares, alineamientos celestes comparables y características arquitectónicas que difícilmente podrían haber surgido de forma independiente y simultánea en partes opuestas del planeta. Hancock conecta esos puntos con una conclusión que pocos tienen el valor de verbalizar. Estamos mirando las mismas huellas digitales repetidas a lo largo del tiempo, la misma mano, el mismo conocimiento resonando a través de los siglos en culturas distintas que fueron tocadas por los mismos sobrevivientes o por sus descendientes directos. Para él, los constructores de las pirámides de Giza dominaban la geometría sagrada, conocían con precisión las dimensiones de la Tierra y codificaron en la estructura de piedra el ciclo de precesión de los equinoccios, un fenómeno astronómico que el mundo occidental apenas comenzó a comprender plenamente en los siglos más recientes. Y entonces llega la afirmación que sacudió al mundo entero. Hancock no estaba especulando, trajo pruebas. A través de la geología, la astronomía, el análisis arquitectónico detallado y el reconocimiento de patrones globales, construyó un argumento consistente que apunta directamente a la existencia de una civilización real y perdida. Una civilización más antigua, más inteligente y más capaz que cualquier cosa descrita en nuestros compendios académicos. Eso es lo que hay detrás de las pirámides. Pero si todo eso es verdad, si la historia está equivocada en una escala tan monumental, ¿por qué nunca nos lo dijeron? Hancock tiene una respuesta clara para eso, porque hay personas trabajando muy arduamente para mantener la verdad enterrada. Para Graham Hancock, la parte más frustrante de todo ese misterio no son las lagunas en la narrativa oficial. Son las evidencias de que esas lagunas han sido activamente protegidas, administradas y suprimidas durante décadas. Señala un episodio específico ocurrido en 1993 que, en su visión, lo cambió todo. El ingeniero alemán Rudolf Gantenbrink envió un robot llamado Upuat-2 para explorar los estrechos conductos internos de la Gran Pirámide. Lo que el dispositivo encontró paralizó a los investigadores. Una puerta sellada en el interior de la estructura que conducía a un destino completamente desconocido. En lugar de provocar entusiasmo científico y movilización inmediata para investigaciones más profundas, lo que siguió fue un bloqueo. Las autoridades egipcias, encabezadas por el entonces director del Consejo Supremo de Antigüedades, Zahi Hawass, tomaron el control del proyecto y vetaron el acceso de Gantenbrink al sitio. Hasta hoy, el misterio de esa puerta permanece sin resolver, sin cámaras, sin excavaciones, sin respuestas. ¿Por qué alguien bloquearía la investigación de un hallazgo tan extraordinario? Hancock cree que la respuesta es una sola: censura intencional. En 2017, un consorcio internacional de científicos utilizó la tomografía de muones, una técnica sofisticada de escaneo por partículas subatómicas, para analizar el interior de la pirámide de forma no invasiva. Lo que encontraron fue todavía más perturbador: una enorme cavidad oculta sobre la Gran Galería, un espacio vacío tan extenso que podría albergar un avión comercial de gran tamaño.
un hallazgo sin precedentes en la historia de la arqueología moderna. Y una vez más, el silencio institucional fue la respuesta. Ninguna cámara fue introducida en el lugar, ninguna actualización oficial fue divulgada, ninguna excavación fue autorizada, solo silencio. Frente a ese patrón repetido de encubrimiento, Hancock finalmente declaró públicamente que ya no podía seguir callado. Cree que esos descubrimientos están siendo deliberadamente ocultados al público, no porque representen algún peligro concreto, sino porque representan una amenaza de otra naturaleza, mucho más profunda y desestabilizadora. Si las pirámides no fueron construidas por los egipcios dinásticos, toda la cronología aceptada de la historia humana tendría que ser completamente reescrita. Carreras académicas construidas a lo largo de décadas, instituciones globales de investigación e incluso el orgullo nacional de países enteros están arraigados en la versión actual de los hechos. Cuestionar esa narrativa no es solo inconveniente, es explosivo. Y así, en lugar de investigación abierta y transparente, lo que tenemos es proteccionismo institucional. En lugar de respuestas, recibimos justificaciones vacías y postergaciones interminables. Hancock no alega tener todas las respuestas. Lo que afirma es, de cierta forma, todavía más poderoso. Le debemos al pasado y le debemos al futuro el compromiso de hacer preguntas mejores y más valientes. Para él, el encubrimiento en torno a las pirámides no es solo una cuestión histórica, es una cuestión existencial. Cree que las pirámides no son tumbas, son mensajes, señales deliberadas de una civilización perdida que quiso garantizar que no sería completamente olvidada, que dejó registrado en piedra, para quien tuviera ojos para ver, que existió, que pensó, que conoció los cielos y que merece ser recordada. Y ese mensaje ha sido sepultado no solo por la arena y la piedra del tiempo, sino por siglos de negación sistemática. Si Hancock tiene razón, entonces no somos la primera civilización avanzada en habitar este planeta. Y quizás no somos tan únicos, tan especiales ni tan originales como nos enseñaron a creer. Quizás somos en realidad los herederos de una herencia que todavía no hemos tenido el valor de reclamar por completo. ¿Qué opinas de las evidencias que Graham Hancock reunió a lo largo de décadas de investigación? Esta es una historia que merece ser debatida, cuestionada y profundizada. Deja tu opinión en los comentarios de abajo, porque esta conversación apenas está comenzando. Si este video abrió tu mente a nuevas perspectivas, compártelo con alguien que también necesite cuestionar lo que le enseñaron. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, porque todavía hay mucho más de la historia oficial que necesita ser revisitado. Hasta la próxima.